Capítulo 33. Orochimaru Baki, el quinto Kazekage, observaba desde su posición en la puerta de Suna las tierras desérticas que la habían protegido durante años con sus arenas abrasadoras y kilómetros sin agua. No era intransitable para quien realmente quisiera atravesarla, pero la mayoría prefería evitar las arenas del país del viento y rodearlas. La única razón real para atravesar el desierto del viento era llegar a Suna. Y aún así habían llegado visitantes. En número. Saltó a un punto más alto en lo alto del muro, mirando no la arena y el sol de su hogar, sino a los invasores de su santuario. La piedra y la arena eran similares en composición, pero en realidad eran como agua y aceite. Mezclarlos no fue una decisión inteligente. Y así las rocas permanecieron en la puerta de la arena, exigiendo entrar, exigiendo que la arena se convirtiera en roca o se enfrentara a la destrucción. Pero la piedra no se dio cuenta de que la arena no puede volver a convertirse en roca. Tampoco se dejaría destruir. La arena lucharía y desgastaría la piedra hasta que desapareciera en el viento. O al menos lo intentaría. Se quedó de pie mientras los vientos nocturnos comenzaban a soplar y el sol comenzaba su descenso final hacia el oeste. Una mujer pequeña y anciana apareció junto a él momentos después, con un aspecto frágil, pero obviamente una ninja competente con su velocidad. Kazekage, no deberías estar aquí afuera. El sol se está poniendo, Chiyoba-sama. Han pasado 2 días y no hay señales de Gaara ni de nuestros enemigos. El primero podría significar muchas cosas, el segundo solo es bueno. Me pregunto, ¿por qué esperan cuando podrían llevarnos ahora? No pretendo comprender al enemigo, pero se me ocurren 2 razones. Una trampa, y necesitan más fuerzas aquí para ello, o no pueden atacar todavía por órdenes u otras razones. Dudo que sea así, y si es una trampa Konoha no tiene forma de saberlo. De hecho, nuestra esperanza está fuera de nuestras manos, Kazekage. Estarás listo para ayudarnos, ¿verdad, Basama? Sí, lo haré. Pero contra monstruos tan temibles como los que veo ante nosotros, Suna necesita más de lo que tenemos. Más de lo que podemos recibir, también. ¿Un milagro? Si crees en los kami, entonces sí. Un milagro sería genial. La anciana observó a las fuerzas que rodeaban la única entrada a la ciudad. De hecho, tener una sola entrada era tanto una ventaja militar como una desventaja. Podrían concentrar sus fuerzas en el cuello de botella de 20 metros que usaban como puerta, lo que hacía que la entrada estuviera increíblemente fortificada. Pero eso también permitió que sus enemigos solo necesitaran atacar un punto. Y solo tenían que preocuparse de una salida para los posibles fugitivos del asedio. Era un aspecto inmutable de la próxima batalla. Que Suna resistiera o cayera dependería de los defensores de un corte de 20 metros de largo en los muros de 100 pies de alto. No aguantarían más de 1 hora, quizá ni siquiera 30 segundos. Chiyoba-sama, ¿podrías acompañarme en la puerta y recibirlos cuando lleguen? Tus habilidades serían muy útiles contra nuestros enemigos. Ay, defenderé el pueblo, como es mi deber. Bien, porque creo que atacarán. Esta noche. ¿Y qué te da esa idea, Kazekage? Veo un pequeño grupo a lo lejos acercándose. Puede que no sea nada. El anciano esperaba fervientemente que no fuera nada. No, los monstruos están reaccionando a medida que el grupo se acerca. Como si hubieran estado aturdidos hasta ahora y ahora estuvieran completamente despiertos. Entonces tal vez la primera posibilidad sea correcta, esperaron a que este grupo comenzara el ataque. Parece probable, guardia. Un ambú apareció a su lado al instante. Hola, Kazekage-sama. Que la ciudad se prepare para el asalto. Todos los ninjas se presenten en las estaciones predeterminadas y ordenen a los civiles que se dirijan a los refugios, inmediatamente. Hola, Kazekage-sama. Y desapareció, dejando a los 2 ninjas solos en las murallas. Baki miró a través de la luz moribunda y apenas distinguió a las fuerzas. Ya no estaban quietos. Se estaban formando alrededor de los recién llegados. Y los rugidos del monstruo se podían escuchar desde su lugar, a 1 kilómetro de distancia. Kazekage, deberíamos retirarnos a la seguridad de la ciudad. Sí, lo haremos. Y entonces, primero la mujer y luego el hombre, desaparecieron en la noche mientras un viento frío del desierto comenzaba a soplar. Los rugidos se hicieron más fuertes. Sabaku no Gaara y un gran grupo de 100 shinobi yacían ocultos bajo la arena, a la vista de las fuerzas enemigas, que aún se encontraban a un par de kilómetros de distancia. Se escondían bajo una fina capa de arena en la punta de una enorme duna, vigilando al enemigo como espías en lugar del grupo de batalla fuertemente armado y entrenado que eran.
Gaara estaba en su salsa, literalmente. Casi se alegraba de sentir la arena alrededor de su cuerpo, reconfortante por su protección, como si hubiera vuelto a casa. De hecho, su hogar aún estaba a más de 2 kilómetros de distancia, rodeado de los monstruos que ahora observaba a la luz del sol poniente. Abominaciones con forma humana. Me da asco mirarlas. Antes eran inocentes, pero ahora son criaturas de guerra sin mente. La Hokage podía ser una anciana vanidosa, pero era la mejor ninja médica del mundo conocido. Le había dicho sin ambajes que estos sellos malditos habían sido modificados, a diferencia de los implantados en los sirvientes originales de Orochimaru. No solo no podrían ser removidos, sino que jamás volverían a su forma latente. Esto, había determinado, significaría que estas bestias probablemente tendrían una vida útil de 10 años como máximo. Es triste que tengan que morir por los pecados de sus creadores, pero no pensaré en ello porque estoy seguro que si aún tuvieran mente querrían que se les detuviera lo que van a hacer. Y entonces apareció el creador, según parece. Un pequeño grupo de ninjas había llegado desde el norte, provocando que los monstruos entraran en frenesí, casi rompiendo filas mientras rugían. ¿Excitación? ¿Alegría? No. Lo más probable es que rugieran de dolor y angustia si es que aún tenían algún sentimiento humano. Orochimaru debe estar aquí, listo para liderar a sus pequeños demonios en la batalla. Yo lideraré a mi propio demonio contra ellos. Y veremos quién gana. Gaara-sama. Mensaje de Konoha. Gaara sintió que el ninja corría tras él, aquel a quien le habían ordenado quedarse en el bosque que bordeaba el gran desierto a la espera del grueso de las fuerzas de Konoha. Se levantó de la arena, sobresaltándolo. ¿Qué es? Vine a decirte que las fuerzas de Konoha están a la vista detrás de nosotros. El ninja señaló a Gaara y vio un gran número de ninjas vestidos completamente de color canela claro, además de 2. Los líderes del grupo vestían de rojo y negro, uno con el pelo largo y blanco y el otro con el pelo rubio de punta y un abrigo largo y suelto con llamas decorando los bordes. Avanzaban por la parte trasera de la duna, manteniendo la arena entre ellos y el enemigo. Esto elevaba el grupo a casi 300 ninjas. Bien, tráeme a los líderes y luego busca refugio. Hola, Gaara-sama. El ninja bajó corriendo la colina y reunió a los 2 a quienes Gaara conocía mejor que a sus propios hermanos. Había pasado meses con sus hermanos como persona cuerda, y años con ellos 2. Llegaron a la cima de la duna, sin miedo a ser vistos en la noche. Gaara, ¿cómo va el asedio? Jiraiya-sama, bienvenido. Parece que todo va muy bien para ambos bandos. Creo que su inactividad hasta ahora se debe a la falta de un líder para los monstruos. Pero, como puede oír, eso ya no es cierto. Creo que Orochimaru ha llegado y está preparado para liderar un asalto inmediato a Suna. Él no hará eso. ¿Por qué no? Porque Suna esperará un ataque con la conmoción. Esperará hasta el amanecer para atacar, cuando las fuerzas de Suna hayan estado de guardia toda la noche sin descanso. Eso suena como él. Naruto, si ese es el caso, ¿puedes hacer algo? Tal vez, depende de qué sea. Hinata se quedó atrás, así que estoy dispuesto a hacer acrobacias más peligrosas de lo habitual, pero nada que pueda alcanzarla y causarle una muerte por hiperventilación, por favor. Creo que sé lo que Gaara tiene en mente, Naruto. Te vestiste apropiadamente para la misión. HM. Ah, ya entiendo. Dar un espectáculo, ¿eh? Salud, al amanecer, cuando el sol sale sobre la puerta de la ciudad. Llegaré esta noche e informaré al Kazekage sobre el plan, tan pronto como comiencen a converger en Suna atacarás, ¿correcto? Hola, lo haremos. Nos vemos mañana, y Gaara. Hola. No mueras por agotamiento de chakra. No puedes acabar con todo un ejército de un solo golpe, al menos no con uno tan preparado como este para esa eventualidad. Seguramente han desplegado maestros de jutsu eléctrico para contrarrestar muchos de tus ataques. Entonces los mantendré luchando contra mi arena, no contra mi gente. Y debes pensar en tus propias palabras, Naruto. Naruto sonrió y estrechó la mano de Gaara antes de desaparecer en la noche como si no llevara una capa blanca o tuviera cabello amarillo brillante. Gaara ni siquiera lo vio. Es un ninja interesante, Naruto. Hola, pero no confiaría más en nadie. Hola. Naruto llegó al interior de las murallas de Suna de una forma que solo él podía lograr. Desde el punto más alejado de la puerta de Suna y de las fuerzas enemigas, Naruto usó una serie de Iraishin para escalar las murallas y luego se quitó las pesas y corrió hacia la puerta. Casi choca con el Kazekage tras esquivar a las patrullas.
Comandante Uzumaki Naruto, a su servicio Kazekage-sama. ¿Qué demonios? Al instante, Naruto se vio rodeado por Anbu, listos para matarlo en cualquier momento. El Kazekage casi se sobresaltó al oír las palabras del rubio que no había estado detrás de él momentos antes. Naruto, por otro lado, simplemente ignoró a los Anbu que lo rodeaban y continuó. Estoy aquí como líder de las fuerzas de Konoha contra Iwa, tenemos más de 200 de nuestras fuerzas preparadas para emboscar al enemigo y con nosotros está el equipo de 30 ninjas de Gaara. Tú eres quien derrotó a Gaara en los exámenes Chunin hace 3 años, Baki examinó al joven comandante con una mezcla de incredulidad y cautela. Y tan parecido al cuarto, ese es el plan, de hecho. Voy a intentar ganar tiempo cuando el enemigo se acerque a las puertas mañana. Comandante, ¿oye esos rugidos? Ya vienen. No, creemos que llegarán al amanecer, porque tus defensores están cansados de estar alerta toda la noche. Los rugidos vienen porque el amo del monstruo ha llegado. ¿Su amo? El que los creó, Orochimaru. Pero ese no es el problema. Estaremos listos cuando inicien su ataque y yo apareceré para detenerlos. Entonces Gaara intentará su jutsu de arena y no nos cubriremos tras las puertas, sino que cargaremos como los 300 que están detrás de la duna más alta al noreste, aplastando a nuestros enemigos entre nosotros, desde la posición más oriental hasta la más occidental. Entiendo el plan. Ordene a sus hombres que descansen unas horas. Atacaremos mañana. Al amanecer. Muy bien, comandante Uzumaki. Seguiremos su plan. Las fuerzas de Iwa descansaban antes de la batalla. Llevaban días cuidando las monstruosas armas, y era un trabajo agotador. A uno de ellos, el Baka, le habían amputado el brazo al intentar alimentarlas. Solo una persona podía alimentarlas con la mano o acercarse a menos de 1 metro sin recibir un golpe. Orochimaru, la serpiente Sannin. Sonrió a las hordas de su creación con una sonrisa malvada que solo podría calificarse de impía en el mejor de los casos. Acarició la cabeza de uno mientras se sentaba sobre sus anchos hombros como si fuera una silla. No le importó en absoluto. Él sabía que no sería así, él los había hecho así. Si alguna vez hubo un jutsu más inhumano que el que él creó, aún no lo había encontrado ni probado. El Levi era malvado hasta la médula, y mientras uno de sus cientos de esclavos guerreros le traía algo de comer, sonrió a la luna. Si quisiera, también gobernaría eso. Con el tiempo, gobernaría las 5 naciones elementales y todo lo demás, así que ¿por qué no la luna? Estaba fuera de su alcance, pero era suya de todos modos. No había nada en esa patética excusa de mundo que no fuera suyo. Aún no había alcanzado a extender la mano y cogerlo. La noche transcurrió sorprendentemente rápido para los defensores, los atacantes y los emboscadores. Antes de lo esperado, el cielo se volvió más brillante y el cielo detrás de Suna comenzó a adquirir un tono rosado por el sol que salía por el este de Konoha. Al lado de los emboscadores. A los ojos de los atacantes. Y justo en la espalda de cierto ninja de cabello rubio que se encontraba con absoluta seriedad en la puerta de Suna. Era hora de mostrarle a Iwa por qué nunca, jamás, debían meterse con Konoha o sus aliados. Podrían haber sombras del pasado que se interpongan en el camino. De hecho, siempre habría un Namikaze al que Iwa odiaría. Naruto y Hinata se encargarían de eso. Naruto sonrió con sorna al pensarlo. Estaba listo para demostrarle a Iwa lo que podía hacer. El último Namikaze, el remanente de un clan desafortunado conocido únicamente por haber engendrado al mejor Hokage que Konoha jamás tuvo, estaba listo para recibir a sus enemigos con la espada y el puño. Orochimaru Dono, tenemos un problema. ¿Algún problema? ¿Por qué, cuando dije que atacaríamos en 20 segundos? Hay una figura esperando en la puerta de Suna, y ningún ninja de Iwa está dispuesto a seguir adelante. ¿Qué? Orochimaru estaba furioso. Saltó de su asiento y apartó a uno de los últimos ninjas del sonido para que viera al comandante Iwa. Al llegar a su lado, vio al veterano temblando. ¿Puedo preguntar, comandante, exactamente por qué sus hombres se niegan a cargar? La voz de Orochimaru era sepulcral. Sin embargo, el hombre no pareció captarlo. Señor, el destello amarillo está ahí. Señaló la puerta, a solo medio kilómetro de distancia, ya que habían estado avanzando hasta la parada. Orochimaru vio con un destello de ira exactamente qué se interponía en su camino y solo tardó un segundo en darse cuenta de quién era. Ese no es el destello amarillo, idiota. Le espetó al comandante. Es un doble barato, un niño huérfano llamado Uzumaki Naruto.
Solo se parece al cuarto Hokage. Ahora ataca o cede tu posición a alguien con más coraje. El hombre sabía exactamente lo que significaba perder su trabajo. Significaba la muerte a manos de Orochimaru. Así que, con una última mirada a la puerta, levantó el brazo para señalar la carga con su caída. Entonces Orochimaru vio algo que lo perturbó. El mocoso estaba cargando. Quédese aquí, comandante. Parece que nos han enviado un retador. Debo saludarlo. ¿Qué demonios está haciendo ese maldito idiota? Jiraiya miró a través de su espejo mientras su aprendiz y alumno de 3 años cargaba contra un ejército de 1000. Incluso si ya tuviera los kunai preparados, no podría eliminar tantos sin recurrir a al menos 5 o 6 colas. Gaara yacía a su lado, observando también al ninja rubio, preparándose para, siguiendo la orden de Jiraiya, aplastar a todos sus enemigos. Pero se vio frenado. No podría hacerlo hasta que Naruto estuviera a salvo. ¿Qué estaba haciendo? Naruto Uzumaki sonrió con sorna mientras corría hacia el ejército. Vio como la mayoría temblaba de miedo. Solo los monstruos y Orochimaru permanecieron intrépidos. Y Naruto cambiaría eso. Orochimaru estaba avanzando al frente de su ejército. Exactamente como Naruto había esperado. Naruto se detuvo a apenas 50 metros de la primera fila de soldados malditos, a solo 20 de Orochimaru. Evíteme, me alegro de finalmente poder pelear contigo de nuevo. El niño Uzumaki, ¿eh? ¿Vienes a presumir de la destrucción de mis instalaciones hace 3 años? Obviamente, no fue el único. Orochimaru sonrió mientras Naruto fruncía el ceño. Ya veo. Eso lo arreglaré en cuanto te mate delante de tus hombres. ¿En serio? Incluso si fueras el verdadero hijo del cuarto, algo que ya no creo que sea cierto, a pesar de tus técnicas la última vez que te vi, no tendrías ninguna oportunidad contra mí. Años y años de experiencia eclipsan tu fuerza bruta y tu talento. Sacó la lengua y se lamió los labios. Por fin puedo recompensarte por la vergüenza que me causaste hace tantos años, en el bosque y en aquella batalla contra Tsunade, ahora no me contendré. ¿En serio? Bien, porque no querría tener que matarte sin más. Necesito calentar antes de destruir tu ejército. Dijo esto último tan alto que la mayoría de los ninjas retrocedieron un poco. Orochimaru lo vio y comprendió que si tenía alguna oportunidad de recuperar la moral perdida de sus tropas, era matar al ninja que tenía delante. Muy bien, entonces, muere. El cuello de Orochimaru salió disparado como un cañón, más rápido de lo que Naruto podía correr. En cambio, optó por unos cuantos sellos manuales rápidos. Hizo no jutsu de aguja. Naruto giró y lanzó su cabello expandido directamente hacia la cabeza de Orochimaru. El cuello lo esquivó de una forma que no debería haber sido posible antes de volver al cuerpo de Orochimaru. Veo que estás aprendiendo del ermitaño. Mejor que aprender de ti, Ebi. Naruto desenvainó un kunai y cargó contra Orochimaru, quien sacó su espada de la boca antes de contrarrestar fácilmente el ataque básico de Naruto, casi desarmándolo. Naruto contraatacó, clavando la hoja en una de las muchas puntas de su kunai. Desenvainó un segundo kunai y empujó con ambos, combatiendo la fuerza del Sannin, que estaba a su altura. Naruto bloqueó el siguiente ataque con un kunai, desviándolo por debajo de su salto mientras atacaba la cara de la serpiente. El Teme sonrió al mover la cabeza hacia atrás lo suficiente como para esquivar el kunai. Naruto apuñaló con su espada, ahora libre, pero perdió ligeramente el equilibrio ante la velocidad de la esquiva de su oponente. Parecía que también estaban igualados en velocidad. Naruto lanzó uno de sus kunai, pero fue bloqueado por la katana antes de que llegara al alcance de Orochimaru. Ah, ¿otra vez ese movimiento? No me pillarán 2 veces, mocoso. No. Naruto observó cómo Orochimaru cargaba sobre el kunai caído y le daba un golpe. Pero con un destello estaba detrás de la serpiente y la pateó hacia la arena. El Ebi casi se giró a tiempo para bloquearlo. Naruto se sorprendió de haber sido capaz de darse cuenta de lo que estaba sucediendo justo antes de recibir la patada. Orochimaru se levantó y serpientes salieron disparadas de sus mangas, intentando morder y enredar a Naruto. Naruto les cortó la cabeza a todas en una demostración de velocidad que hizo fruncir el ceño incluso a Orochimaru. ¿El mocoso se hizo tan fuerte en solo 3 años? ¿Cómo pasó esto? Le disparó otra manga de serpientes al rubio, solo para que el cabello alargado y puntiagudo bloqueara una vez más su ataque, esta vez ensartando a sus serpientes antes de que se diera la vuelta por completo nuevamente. Naruto lanzó su jutsu mientras Orochimaru lo embestía, realizando más sellos manuales a medida que avanzaba.
Naruto vio exactamente lo que planeaba al mismo tiempo que iniciaba su propio jutsu y saltaba hacia las puertas. Jutsu de invocación. Río de serpientes. Kage Bunshin no Jutsu. La mano de Orochimaru golpeó la arena y al instante miles de víboras aparecieron a sus pies y corrieron hacia Naruto, quien se había multiplicado por 100. Pero 10 clones se quedaron con el original, mientras que el resto fue a contener a las serpientes que llegaban de todas partes. Orochimaru se quedó atrás de su gran ejército de víboras, riendo mientras las serpientes eran asesinadas una a una, pero también mientras los clones desaparecían al mismo ritmo. ¿Eso es lo máximo que pueden hacer tus clones? ¿De verdad eres tan débil, Naruto-kun? ¿Ni siquiera con el zorro puedes vencerme? Cuidado con tu lengua, Ebi. Orochimaru miró hacia atrás de los clones y vio un muro de tierra que le impedía el paso. El original debía estar detrás. Se subió a las cabezas de algunas de sus serpientes antes de ordenarles que lo llevaran a la barrera. Oye, Teme. ¿Sabes qué hizo a mi padre tan grande? Creó un jutsu genial que ni siquiera tú puedes aprender, y dejó espacio para que lo mejoraran. El muro empezó a derrumbarse al ser liberado. Orochimaru estaba a 10 metros de distancia. Y de inmediato saltó hacia atrás lo más lejos que pudo. 8 Narutos rodeaban una enorme bola de energía pura. Mucho más grande que cualquier cosa que Orochimaru hubiera visto o producido jamás. Incluso sus monstruos se encogieron ante la evidente exhibición de poder. Los ninjas cuerdos que estaban allí ya habrían huido asustados si no fuera porque la arena no parecía querer dejarlos ir. Los 8 Narutos giraron sus brazos a su alrededor a velocidades que los hicieron borrosos. La enorme bola había comenzado con un color rojo, morado y azul, pero ahora el azul comenzaba a tornarse verdoso a medida que las cuchillas giraban a través de ella. Luego pareció solidificarse y completarse. Orochimaru estaba asustado. Por primera vez en su vida vio la muerte. Evíteme. Creo que es hora de acabar contigo. Futon. Rasengan definitivo. Entonces Naruto extendió su brazo y simplemente lo soltó. Y desapareció. Orochimaru observó el orbe caer hacia la arena, a solo centímetros de distancia. Y decidió que era necesario retirarse. Estuvo a medio segundo de ser demasiado tarde. Jiraiya solo tuvo que decir 4 palabras a su equipo en el instante en que reconoció lo que estaba pasando. Oh, mierda, bájate. Gaara y todo el equipo de 300 decidieron hacer precisamente eso. Gaara pensó en construir un muro de arena por si la duna no aguantaba. Soltó las piernas del ejército para concentrar todo su chakra en el muro. Tenía razón en tener cuidado. Y justo a tiempo. Esa misma mañana, el Kazekage había creado una barrera de tierra que cubría por completo la entrada a Suna, de hasta 10 metros de altura, aunque sería fácil de superar, ya que el camino completo tenía 30 metros de altura. El comandante de las fuerzas de Konoha lo había solicitado para su seguridad. El Kazekage no tenía idea de lo que había querido decir hasta el mismo momento en que un Anbu saltó desde la barricada y gritó que todos se agacharan. El Kazekage hizo exactamente eso. Lo mismo hizo Chiyoba-sama. Sintieron algo poderoso allí afuera. Entonces sucedió. Futon. Rasengan definitivo. ¿Qué diablos es un? Naruto había corrido como un loco antes de lanzar un kunai al aire sobre Suna y usar el Iraishin. Sin duda, no quería repetirlo de la última vez. Rayos. La última vez que lo había alcanzado a este tamaño, casi murió por el contragolpe. Y tampoco había sido completo entonces. Y ahora, además, le había añadido un elemento. Esto sería algo que nunca había visto y quería ver. Llegó casi instantáneamente a la pared de Suna justo cuando su enorme orbe estaba a punto de golpear la tierra. Y entonces golpeó. Naruto seguía observándolo en cámara lenta desde su salto Iraishin hacia la pared más alta de Suna. Así que pudo ver el orbe tocar la arena. Luego empezó a desestabilizarse, como todo Rasengan debe hacer cuando se libera. Luego comenzó a expandirse, de forma muy similar a como lo haría un Rasengan de viento antes de entrar en erupción. Entonces, instantáneamente para todos menos para Naruto, la bola se expandió a un orbe con un radio de 100 metros. Y luego se derrumbó en uno con un radio de 1 metro. Naruto no había pensado que había un límite a la fuerza que podía alcanzar un Rasengan antes de alcanzar algún tipo de nivel crítico. Nadie lo había hecho. No era perceptible, pues nadie tenía el chakra para probarlo. La bola de luz blanca pura brilló y surgió una onda de choque que estalló a través de las filas Iwa y ninjas malditos. Entonces, más rápido de lo que Naruto pudo ver, desaparecieron. Acaba de desaparecer.
junto con todo lo que está en un radio de medio kilómetro, incluido el frente de la puerta de Suna y hasta el suelo. Entonces todos sintieron la onda expansiva. Fue suficiente para enviar a Naruto contra la pared de roca a sus espaldas con la fuerza suficiente para romperla. Una grieta de metros de grosor, roca sólida infundida con chakra. Fue suficiente para que Gaara sudara mientras sostenía su muro de arena, una tarea sencilla normalmente. Ahora le puso todo el chakra que pudo. Fue suficiente para que todas las personas en Suna cayeran al suelo mientras la tierra temblaba. Luego vino el calor. Naruto pensó brevemente que el calor habría llegado antes de las ondas de choque, pero no, llegó después. Nadie más lo habría notado, pero Naruto lo notó al sentir su piel arder y al ver cómo la arena alrededor se convertía en vidrio. Gaara también lo notó cuando el muro de arena que sostenía contra la onda expansiva se convirtió en vidrio, impidiendo que pasara la mayor parte del calor. De no haberlo hecho, la mayor parte de su equipo habría sufrido quemaduras graves. Entonces llegó el viento, desgarrando y cortando las últimas fuerzas de Iwa que quedaban en el borde mismo del cráter que había comenzado a incinerarse y ahora eran arrastradas por el viento como cenizas. El viento azotó las murallas de Suna, sin alcanzar a Naruto en la grieta que su cuerpo había creado, y azotó la ciudad como un huracán. Luego todo terminó. Todo en 2 segundos. El asedio de Suna había terminado. Naruto simplemente yacía de espaldas, sin saber qué había pasado. Había hecho lo que tenía que hacer para salvar la mayor cantidad de vidas. Había decidido enfrentarse al líder 1 contra 1, y casi había ganado. Sintió que el chakra del Teme se desvanecía justo cuando su jutsu se liberaba. En cierto modo, aún así lo había logrado. Las fuerzas fueron derrotadas, se fue, de verdad. No derrotado. Simplemente, se fue. Pero había dejado escapar el Teme porque perdió la paciencia y el tiempo. Si hubiera tenido solo unos minutos más antes de saber que Gaara y Jiraiya intervendrían, podría haber ganado sin ese ataque. En cambio, tuvo que intentar algo que era prácticamente lo más poderoso que jamás había tenido en sus manos. Si hubiera tocado carne humana habría sido redundante cientos de veces. Vaporización, sobrepresurización, subpresurización, incineración, desgarramiento y contacto directo. Aunque definitivamente es demasiado poderoso. De repente sintió a alguien a su lado. No podía girar la cabeza para ver. Mierda, niño, ¿estás bien? Está bien, Naruto frunció el ceño al oír su propia voz, traicionándolo de esa manera. Sabía que ya había curado todos sus huesos y que su piel estaba mejorando. En un día, estaría de pie por el agotamiento de chakra. Bien, porque si no estuvieras vivo, tendría que encontrar a alguien más para matar. ¿Por qué demonios hiciste eso? Menos muertes matan, Ebi, no, lo entiendo. ¿Por qué usaste un jutsu experimental en combate? ¿Qué te dije sobre eso? Lo hice, primera vez, peleé, no cuenta, nadie ha hecho nunca un Rasengan definitivo estilo viento, Naruto. Y yo lo había hecho un montón de veces. Esa técnica podría haberte matado, casi lo hizo, por lo que parece. Sí, pero, funcionó. Ebi, escapó, sin embargo. Sí, lo vi alejarse deslizándose. Pero ese jutsu, maldita sea, ¿lo viste? No, solo, terminé, en una pared, porque me gusta. Qué pregunta tan tonta. ¿Qué tal si viste lo que le hiciste a la zona? Llevabas aquí arriba más de 1 hora cuando te encontré. Gaara y el Kazekage, aunque contentos de que el asedio haya terminado, quieren hablar contigo sobre la destrucción de propiedad pública. Al parecer, parte del muro se vaporizó y gran parte se fundió temporalmente. La puerta principal quedó bastante destrozada. Gaara está cabreado porque no pudo hacer nada más que detener a los fugitivos. No le digas a Hinata, Naruto, no tendré que hacerlo. Esto pasará a la historia. Ese jutsu, maldita sea, Jiraiya se sentó contra la pared junto a la huella de Naruto y rió. Nunca pensé que se pudiera hacer. Nunca pensé que pudiera hacer eso. Esa última pared que rompí, la que más grande sentí que se podía romper, habría volado en pedazos al usuario. Me alegro un poco de que lo hicieras primero. No sé si yo habría tenido la sensatez de alejarme más de medio kilómetro. ¿Alguien más resultó herido? Algunos chunin se habían pasado de la raya con el escudo de arena que Gaara levantó, lo que nos salvó la vida a todos. Sufrirán quemaduras graves por el calor, pero por lo demás estarán bien. Deberías verlo. Desde aquí parece que deberían cambiarle el nombre de arena a cristal. Es lo más hermoso que he visto en mi vida, y a la vez tan horrible.
Ese enorme agujero en el suelo, maldita sea, lo miraré, más tarde, sí, luego. Me quedaré aquí hasta que despiertes. No, necesité, Hirai-sin, esta vez. Jiraiya frunció el ceño por un momento, aunque Naruto no pudo verlo. No lo hiciste. Naruto dormía, sin rostros nuevos que atormentaran sus sueños. Solo los viejos. Jiraiya se sentó y observó al niño dormir mientras contemplaba el paisaje acristalado que brillaba al sol como una pintura surrealista. Kami, ¿quién hubiera pensado que alguien vendría capaz de hacer eso? Desde que los Biju vagaban libremente por la tierra, no se había visto algo así. Él miró al niño. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo fue eso posible? Orochimaru-sama, el mocoso obviamente estaba usando el chakra del zorro. Silencio, tonto. Orochimaru se sentó en una oscuridad casi total, contemplando lo que había sucedido. Ese movimiento, ese poder, él es interesante, no, más que eso, lo quiero, ¿qué? Orochimaru, ¿qué quieres decir? Tenemos un cuerpo perfecto equipado con el Byakugan del sello celestial para ti. Lo sé, lo hice yo, tonto. El científico que había ayudado a Orochimaru durante años de repente encontró su cuello roto y su cuerpo en el suelo. Orochimaru flexionó sus músculos, sabiendo que aún no tenía motivos para cambiar de cuerpo. Después de todo, su cuerpo más reciente funcionaba a la perfección, por los viejos tiempos, adoptó el rostro del dueño original de su cuerpo. Luego sacó unas gafas del bolsillo y se las subió a la nariz. Orochimaru tuvo que reírse. Y así lo hizo. Una risa larga y maníaca que nadie oyó. Oh, Kabuto, me diste tanto en vida y ahora me sirves en la muerte. No he tenido un cuerpo más digno. Orochimaru sonrió con sorna en el espejo antes de quitarse las gafas y aplastarlas. Luego recuperó su forma original. Tendré ese cuerpo como mi próximo, pero primero, sellarlo. Capítulo 34. Bestia Byakugan Doctor. Estará bien. Solo quemaduras leves, por lo que sabemos. Entonces, ¿puede explicar su estado de inconsciencia? Hizo lo mismo hace poco. Hasta donde sé, el niño está perfectamente sano. Diría que su sistema inmunológico está casi inhumanamente bien. Sin trabajar el cerebro, no puedo estar completamente seguro de que sea algo más que agotamiento. Pero cuando se trabaja con el cerebro, es fundamental tener un objetivo y conocer el problema. Simplemente investigarlo es peligroso y probablemente solo se dañaría más. Probablemente solo está tratando de lidiar con el desgaste energético que se impuso a sí mismo y griega. Ya sabes. Es una posibilidad, y así, sin duda. Pero, como su sensei y el sensei de su padre, creo que sufre por algo más. Hace unos días, Naruto decidió que valía la pena cualquier cosa para salvar a sus amigos. Pero sus acciones durante el asedio de Suna demuestran que no entiende exactamente qué significa eso. ¿Qué quieres decir con eso? Casi muere derrotando al enemigo. Sí, pero lo que falló fue cómo lo hizo. Podría haber gastado esa energía eliminando a la mayor parte de ese ejército uno por uno con Hirai-sin, pero lo considera un último recurso por el daño que le causa. No. Un último recurso, quiero decir. Sí, pero ese movimiento que usó, esa reacción fue algo que Minato escribió. Era solo teoría, claro, pero dijo que había una cantidad máxima de chakra que se podía girar a la velocidad del Rasengan. Tras superar ese máximo, colapsaría con fuerza, probablemente destruyendo al usuario. Naruto no lo sabía, pero tampoco tenía ni idea de lo que ese movimiento podía hacer. Su uso fue irresponsable y causó lesiones a él y a otros 3 ninjas. Si Gaara no hubiera estado con nosotros en ese momento, más de 300 ninjas aliados habrían muerto. Yo incluido. El Hirai-sin es una entidad conocida y no lo drena hasta ese punto. El problema es que, a pesar de lo que pueda pensar, sigue huyendo. ¿Qué quieres decir? Sabía que no debía usar ese movimiento. Sabía que era irresponsable y peligroso para todos. Demonios, incluso un Rasengan definitivo sin chakra de viento podría haber herido a la mayoría de nuestro grupo con solo el viento y la descompresión de aire, pero añadió chakra de viento sin pensarlo. Sabía que el Hirai-sin habría sido igual de efectivo. Orochimaru habría huido al primer indicio de una gran cantidad de kunai y no habríamos tenido oportunidad de atraparlo, pero habría funcionado igual. Aún no ha aprendido la verdadera naturaleza del Hirai-sin. Por eso se le llama la técnica del dios del trueno volador. ¿Por qué fue? No puedo decirlo. Es algo que solo debería saber y contarle a quienes son de su absoluta confianza. Solo cuando acepte su poder podrá asumir la responsabilidad que se le exige.
En la frontera del país del rayo, un pequeño grupo de ninjas con y además de Konoha corría por los bosques hacia la aldea oculta de las hojas. Uno a uno, los eliminaban. Uno a uno, los capturaban y los mataban. Iruka Umino cargó a su prometida en la espalda tras ser alcanzada por un jutsu de fuego explosivo. Los únicos ninjas con vida de su grupo original eran Anbu y estaban perdiendo fuerza por las heridas. Apenas minutos antes, todo el grupo había estado completo y sano. Ahora, su futura esposa yacía en su espalda con heridas de metralla de un árbol que había explotado. Umino, ve a Konoha. Avísale. Uno de los Anbu se giró hacia donde acababan de llegar. El otro se detuvo y se preparó para apoyarlo. Iruka solo asintió y continuó. Ambos eran buenos ninjas y amigos, pero detenerse y rogarles que vinieran solo los habría matado a todos. Quizás podrían detenerlos. No es ninja. Los monstruos. Los monstruos de ojos blancos y alas que se desplazaban a velocidades casi imposibles. Los que podían ver en todas direcciones y a través de todos los genjutsus. Los que habían masacrado a 10 de los mejores Jonin de Konoha en un instante. Con jutsu de tierra y rayo. Señales de Kumo e Iwa. Iruka. SHH, Iruka esperaba que hubiera permanecido inconsciente todo el viaje. Ahora sentiría dolor. Equipo, no te preocupes, Anko. Vamos hacia Konoha, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Mencionar el destino del equipo solo la deprimiría y necesitaba toda su energía. Iruka sentía como la sangre le empapaba la espalda. No estaba mortalmente herida, pero si no se apresuraba, se desangraría incluso después de usar la píldora reconstituyente que le había obligado a tragar. Yo, fallé, no, Anko, nos tomaron por sorpresa. A todos, no solo a ti. Necesitamos avisar a la ciudad, por favor, habla conmigo. Te amo, yo también te amo, Anko. Por favor, no te duermas. Intentar, Hinata se sentó sola. La princesa Yuga estaba sentada en lo alto de la muralla oeste de Konoha, con las piernas colgando del borde y balanceándose a su propio ritmo. Sus ojos miraban a lo lejos, sin ver nada. Nada de importancia. Oh, ella podía ver. Podía ver mejor que cualquiera que conociera Shindojutsu. Solo Sasuke Uchiha o un Hyuga con su límite de sangre activo tendrían mejor vista que ella. Gracias a Naruto y su extraño jutsu. Cierto, aún no podía activar la habilidad de su propio ojo. Pero estaba progresando. Se sabía las señas de memoria y solo necesitaba práctica. Después de todo, 12 años sin ojos requieren tiempo para superarse. Parpadear era un hábito que no tenía, y solo se estaba acostumbrando con el tiempo, así que ¿por qué iba a esperar poder usar un jutsu tan avanzado con los ojos todavía? Todo era tan nuevo. Las lágrimas también eran nuevas. Todavía nada a lo lejos. Su larga cabellera, casi hasta la cintura, ondeaba libremente con el viento que llegaba desde el país del viento sobre las copas de los árboles. Su corazón se apaciguó con la brisa refrescante, sus ojos cansados se cerraron y esbozó una leve sonrisa al sentir el viento envolverla en su abrazo. Naruto, mejórate, Hinata sabía lo que significaba cuando Yashi fue llamado Asuna y ella no. Ella misma había escuchado el mensaje. Naruto había vuelto a caer inconsciente. Sin usar el Raijin. Y a ella se le había impedido ir hacia él. Quiere decir que algo más estaba mal. Pero Hinata había decidido no preocuparse por eso. Ella se sentó en el muro, sonriendo a la distancia y deseando que su amor viajara a través de la distancia y alcanzara a aquel para quien estaba destinado. Naruto saldría adelante. Siempre lo hacía. Y cuando Naruto regrese, me aseguraré de que sepa que nunca lo dejaré caer. Lo atraparé como él me atraparía a mí. Hinata suspiró y realizó una corta serie de señales con las manos. Yakugan. Nada. Ni siquiera un ligero aumento en las venas alrededor de sus ojos. Ella suspiró de nuevo, pero no en señal de derrota. Naruto, vuelve pronto. ¿Eres mi fuerza, Hinata? Hinata se giró y vio a un agente Anbu firme. Esto la sacó de su tranquilidad y la devolvió a la realidad. Okage-sama te ha llamado. Tienes una misión asignada. La mirada confusa de Hinata se transformó en preocupación. Era perfectamente capaz de cuidar de sí misma, pero, no, Naruto sería lo suficientemente fuerte como para esperarla. Cuando despertara, ella estaría allí. La mirada de Hinata cambió a una de total seriedad. Era hora de hacer negocios. Está bien, estaré allí en un momento. Hinata echó una última mirada hacia el oeste y Suna antes de lanzar un beso hacia el desierto, sonrojándose, y luego saltar hacia la torre Hokage.
La Hokage estaba sentada en su escritorio, a punto de partirlo en dos. Cierto, no estaba haciendo papeleo. En tiempos de guerra, esa tarea específica recaía en las secretarías. Era el hecho de que dos de sus grupos de exploración en la frontera de Kumo no habían regresado a tiempo. Eso, y el hecho de que Shizune había escondido todo su sake y estaba demasiado ocupada para salir a comprar más. Durante días, desde el fin del asedio de Suna, había estado así. Jiraiya le había dado el informe sobre la condición de Naruto y sus acciones en la batalla, y ella casi había ido a Suna para matarlo ella misma. O darle una medalla o algo. No estaba segura y no estaba de humor para pensarlo. La guerra ya le absorbía la mayor parte del tiempo, y preocuparse por Naruto solo la hacía odiar aún más el trabajo. Había muchas cosas que odiaba del trabajo. Y enviar equipos a misiones en tiempos de guerra era solo una más. Tsunade-sama, Hyuga Hinata está aquí para verte. Tsunade no respondió de inmediato. En cambio, se calmó visiblemente y tomó un sorbo de té que Shizune le proporcionaría en cantidades. Luego se sirvió una segunda taza de té y la colocó frente al lugar que ocuparía Hinata. Listo para dar la noticia. Déjala entrar. Hola, Tsunade-sama. La cabeza de la joven desapareció por la puerta y segundos después fue reemplazada por la de Hinata Hyuga. Tsunade le dedicó una sonrisa tan sincera como le fue posible y le indicó que se sentara. ¿Té? Arigato. Hinata tomó su taza y dio un sorbo, dejándola inmediatamente después. Tsunade, ¿alguna novedad sobre? Nada nuevo. Ya me dirás qué pasó. Los ninjas que regresaron ayer no mencionaron nada, salvo que habían jurado guardar el secreto. Debió ser algo tremendo para no dejar correr ningún rumor. Lo único que se sabe es que Naruto sigue en Suna. Por favor, ¿por qué sigue Naruto en Suna? Hinata sabía que no habría quedado bien si supiera que Naruto estaba inconsciente cuando técnicamente seguía siendo un secreto. Tsunade suspiró y giró su silla para mirar las ventanas tras su escritorio. Contempló la ciudad que había jurado proteger, y frunció el ceño. Ni a la ciudad, ni a su gente, Hinata, eres una de nuestros mejores Chunin. Te llamé aquí para darte una misión, no para hablar sobre la condición de Naruto. Manifestación, Hinata, no puedo decirte por qué. De verdad que no puedo. No hay otra opción. Solo puedo decirte que Naruto está vivo, o lo estaba, según mi último informe de Jiraiya. Ojalá pudiera decírtelo, pero el consejo de la aldea no quiere que nadie lo sepa, y Jiraiya tampoco. Hinata levantó la vista de su té, sorprendida. ¿Por qué el sensei de Naruto no querría que la ciudad supiera algo sobre Naruto? ¿Tenía algo que ver con el Kyuubi? Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, Tsunade simplemente agitó la mano por encima del hombro, todavía de espaldas a Hinata. No puedo decirte por qué Jiraiya pide que se oculte la información. Simplemente, lo hace. Ahora, sobre tu misión. Tsunade giró su silla una vez más para encarar a Hinata. Tras apoyar los codos en el escritorio, la miró fijamente a los ojos. Tu misión, Hinata, es explorar una zona del norte del País del Fuego. Esta zona está densamente arbolada, pero no es por eso que la elegí específicamente. Es la misma zona con la que perdí contacto con dos grupos de exploración anteriores. La fiesta de Anko-san, su informe llega con 6 horas de retraso. El otro, 2 días tarde, razón por la que alteré la ruta del equipo de Anko. Pero el equipo de Anko debería haber estado aún al sur de la última posición del otro equipo. ¿Crees que nos están invadiendo en silencio? Hola. Y quiero que averigües qué está causando esto y, si puedes, encuentra a los restos de los grupos de exploración y escóltalos a Konoha. Irás con Aburame Shino, Hyuga Neji e Inuzuka Kiba. Te estoy poniendo en una posición interesante. No liderarás, obviamente, a este equipo de Jonin, pero serás su observador. Indulto. El equipo que te di se va esta tarde, y tú te vas solo unos minutos después que ellos. No sabrán que estás ahí si lo haces correctamente. Tu trabajo es ser su refuerzo. Tsunade, no tengo el Byakugan, lo sé. ¿Cómo podré permanecer fuera de la vista de Neji, o Shino, o incluso Kiba? Eso, Hinata, depende de ti averiguarlo. Hinata miró fijamente a la Hokage, esperando que la mujer rompiera su cara seria, se riera y le dijera que todo era una broma. Los parámetros de la misión eran imposibles. Un minuto de espera sin que nada sucediera me hizo preguntarme. Tsunade, no creo que esta sea una misión viable para mí en este momento. Solicito humildemente no ser incluido en ella. Razón.
Tendría que mantenerme a favor del viento, a más de 1 milla de distancia, y usar constantemente repelente de insectos Aburame para que mi equipo no me viera. Los perdería antes de recorrer 5 millas. Es una misión imposible de cumplir. Tsunade se quedó mirando a Hinata. Pasaron más de 2 minutos cuando volvió a hablar. Tienes razón. Gomen, Nani. Hinata parecía sorprendida, esperando ser regañada, y recibir reconocimiento no era común. Dije que tienes razón, la misión es imposible. Por eso no te la doy. Hinata simplemente miró confundida al Hokage que no se había movido de su posición. ¿Qué quieres decir? Hinata, no hay ninguna misión. Nunca hubo ninguna, excepto la de Neji, Shino y Kiba. Si la hubieras aceptado, me habría visto obligado a revocarla y a reprenderte. Pero la rechazaste. Bien. Yo, todavía no lo entiendo. ¿Era una prueba? Hola. ¿Por qué? Porque, Tsunade fue interrumpida cuando la puerta se abrió de golpe y Shizune entró corriendo. Hokage-sama. El equipo de Mitarashi Anko ha regresado. Están todos en el hospital en estado grave. La Hokage se levantó de repente. Apretó tanto el escritorio que lo astilló bajo sus manos. ¿Cuántos regresaron? 2. Iruka sufría un grave agotamiento de chakra y necesitaba ser sedado para mantenerlo alejado de Mitarashi-san, quien tiene múltiples laceraciones en la parte superior del cuerpo. Al parecer, la llevó de vuelta a Konoha, mierda. Hinata, quiero que, antes de que pudiera terminar, un hombre entró corriendo sin aliento y con una herida en el hombro. Oh, Hokage-sama. Hay atacantes en nuestras puertas. Nani. Hola. 2 docenas de cosas están atacando a los aldeanos sin control. Guardias. Tsunade fue rodeada instantáneamente por 6 Anbu. Hinata se unió a ellos. Busca y destruye, encuentra a estos bastardos y elimínalos de la forma más rápida y dolorosa posible. Una vez más, la Hokage fue interrumpida. Esta vez, sin embargo, fue por una bestia enorme con alas y ojos blancos que saltó por la ventana tras ella. Antes de aterrizar, Hinata le había dado 2 golpes en el corazón, uno en el cerebro y varias veces en ambos pulmones. Ni siquiera había caído al suelo cuando la Hokage le propinó un puñetazo tan fuerte que le reventó la columna vertebral. Mierda. Váyanse, ahora. Al instante, los Anbu y Hinata se fueron, dejando al Hokage con el cuerpo sin vida del maldito. Ahora veamos qué es lo que te motiva. Hinata corrió hacia lo que parecía ser una firma de chakra anormal. Sus ojos apenas percibían el aura de chakra de los ninjas, y los 5 que seguía eran de un negro y morado malignos. A su paso, dejaron aldeanos medio muertos, algunos moribundos, otros con una posibilidad de sobrevivir. Pero Hinata no se detuvo. No podía. Los médicos, aquellos por los que alguna vez se había esforzado, llegarían enseguida. Su trabajo era evitar que más personas resultaran heridas. Lo cual iba a ser difícil, ya que los monstruos tenían Byakugan y se dirigían a la mayor concentración de firmas de chakra en la aldea. La academia. Hinata aceleró el paso. El agente Anbu que se había unido a ella la seguía, tan dispuesto como ella a acabar con la amenaza. Los malditos estaban casi en las puertas de la academia cuando Hinata los alcanzó. Los niños, aprendices de ninja, almorzaban en el patio y tenían una vista perfecta de los monstruos que se acercaban, pero estaban demasiado conmocionados para correr. Hinata vio el miedo en sus ojos mientras saltaba sobre los malditos, que se apiñaban, para aterrizar frente a los 5. Se detuvieron un momento, evaluando la situación, antes de rugirle. Yuga-san, déjame encargarme de esto. El Anbu había llegado y se interponía frente a ella. Mientras se movía, empezó a hacer señas con las manos. Pero las bestias no estaban dispuestas a seguir las reglas. Suiton, su ataque terminó con un puño que sobresalía de su espalda y un mordisco enorme en el cuello. El cuerpo cayó al suelo, y el único sonido fue el del cuerpo desplomándose. Los Pregenin que estaban detrás de ella parecían haber presenciado lo imposible. Se suponía que los Anbu eran los mejores, ¿verdad? Bien. Shugoake Rokujuyon Sho. Hinata apenas tuvo tiempo de activar su ataque cuando uno de los monstruos malditos la atacó y casi la alcanzó. Pero entonces estaba en el suelo, hecho pedazos. 2 monstruos más fueron asesinados con golpes precisos de chakra altamente concentrado en sus cabezas antes de que los 2 restantes se alejaran de su alcance. Y luego dio un paso adelante. Y otro más. Un Shugoake Rokujuyon Sho en movimiento. Solo le permitía proyectar su ataque hacia el frente 200 grados en lugar de 360, pero el movimiento era fundamental para su estilo de lucha.
Otro cayó, dejando solo a aquel cuyo puño aún estaba cubierto de la sangre del ambú caído. Le gruñó antes de hacer extrañas señas con las manos, terminando en Torah. Rugió antes de que un chorro de llamas saliera de su boca, rodeándola con su burbuja de protección. El monstruo gruñó de frustración cuando sus llamas se extinguieron, mostrando a una Hinata intacta, aunque ligeramente chamuscada. En medio de su rugido, sin embargo, aprendió de forma letal lo rápido que puede ser un Hyuga, un maestro de la manipulación de chakra, con chakra fluyendo con precisión por las piernas. Su rugido se apagó en su garganta al tiempo que la sangre brotaba en un gorgoteo bajo, y el interior de la parte superior del pecho se convirtió en líquido por un golpe de Huken. Hinata retiró la mano del pecho de la bestia mientras el cuerpo se desplomaba hacia adelante y respiró hondo para calmarse. Las historias eran ciertas. Los monstruos eran reales. Los había oído describir y a Naruto hablar de la inhumanidad de su creación, pero nunca antes había visto uno. Eran esencialmente sus gemelos. Ellos tenían sus ojos, su sangre, y todo lo que los separaba de ella era el nacimiento y una maldición. ¡Guau! Los venció a todos. Ja, eso fue increíble. Incluso los Anbu fueron derrotados, y ella eliminó a 5 sin ningún problema. Asombroso, Hinata se giró y vio que toda la academia la observaba. Uno de los profesores le sonrió en agradecimiento, mientras los demás empezaban a guiar a los niños a lugares más seguros. Eso fue antes de que de repente fuera arrojada por los aires por un impacto masivo en su espalda y contra una pared cercana, colapsando esta. Hinata. Entonces, veo que estás despierto de nuevo. ¿Listo para aprender la lección, gatito? Maldita sea, Kyuubi. Déjame salir. Hinata, está en problemas, lo sé. Tengo más instinto que tú, incluso ahora. Entonces déjame ir con ella, maldita sea. Naruto Uzumaki se encontraba sumergido en el agua que le llegaba hasta las rodillas, gritándole a una enorme jaula cerrada solo por un pequeño sello. Llevaba días allí, charlando con su inquilino, intentando liberarse de su mente y volver a la realidad. Hasta el momento había fracasado. No, primero debes entender por qué te mantengo aquí. Y, si se me permite la pregunta, ¿cómo voy a saberlo si no me lo dices? Kit, debes llegar a esa conclusión tú mismo si quieres aceptarla por completo. Podría decírtelo, pero a menos que me creas, no significaría nada. Entonces necesito aprender una lección que nadie me enseñará. Vaca. Te lo han enseñado desde que naciste. Lo predicas como tu forma de vida. Tu arpía lo ve como una de tus virtudes. ¿Qué es entonces? Jinchuriki. ¿Qué? Sacrificio humano, Naruto. Dices que darías tu vida por tu preciada gente, ¿verdad? Hola. Entonces, ¿por qué hiciste ese ataque? Para matar a Orochima, maldita sea, no me mientas, gatito. Estoy en tus pensamientos. Sé por qué usaste ese ataque. Dime. Naruto cerró los ojos y cerró los puños con fuerza. Para terminar la batalla, sin usar Iraishin. Ja, ese fue tu pensamiento. Fue el pensamiento más importante en esa batalla. Superarlo sin usar un Iraishin Mashiro. ¿Es eso Tamba? Hola. Esa batalla fue un ejemplo perfecto de ti, sacrificando a tus amigos por tu propia seguridad. ¿Demostración? No, Naruto. No sabías que eso pasaría. No sabías nada de esa técnica. Y usarla en cualquier otra situación habría eliminado a los 200 ninjas detrás de esa duna. Shino, Gaara, Jiraiya, Sasuke, Tenten, Neji, Temari, Shikamaru, Matsuri, Kankuro, aunque no me habría importado mucho, yo, Demo, Naruto, ¿sabes en qué pensaba tu padre cuando nombró a Iraishin? ¿Por qué se le llamó el jutsu del dios del trueno volador? Yo, no lo hago. Existe una antigua leyenda, que ni siquiera sé cómo la conoció, que se remonta a la creación de los 5 países elementales. Es solo una leyenda, pero contiene la clave del nombre de la técnica. Las 5 grandes naciones recibieron su nombre de los 5 dioses elementales: fuego, viento, roca, rayo y agua. Los 5 elementos básicos del jutsu. Hola. Cada dios bendijo al país elemental que llevaba su nombre con un don. Fue allí donde el anciano Sarutobi concibió la voluntad del fuego. La valentía fue otorgada a la nación del fuego. La resiliencia, al viento. La calma, al agua. La fertilidad, a la roca. Jejeje, no te rías, piensa en cómo Roca pudo repoblar después de cada guerra. A rayo, poder. Luego, todos los dioses, menos uno, se fueron, queriendo solo lo mejor para el mundo. Un final feliz, pero no lo entiendo.
el dios que no se fue el del rayo. Habría sido mejor que se hubiera ido, pues vio a las naciones sumirse en la guerra y el odio. El rayo, al recibir su poder puro como don, fue el instigador de estas guerras y, por lo general, el vencedor. Con el tiempo, el dios del trueno se arrepintió de haberle dado su don. Así que lo retiró. ¿Qué quieres decir? Recuperó su don, y el poder que le había dado al país del rayo fue reabsorbido por él mismo. Lo destruyó. Demo, un dios destruido, soy un demonio superior y aquí estoy en los últimos años de mi vida. Verdadero, el dios, por la paz del mundo, se sacrificó. Por eso, Naruto, se llama la técnica del dios del trueno volador. Es un jutsu creado con el propósito específico de traer la paz, a costa de sacrificios humanos. Jinchuriki. Así vivió tu padre. El jutsu de sellado, el Iraishin, todo. Yo nunca supe, en eso te metiste cuando aprendiste ese movimiento, Naruto. Ahora debes tomar una decisión. ¿Estoy dispuesto a sacrificarme? No, ya dijiste que lo harías. ¿Acaso mi contenedor necesita rehacer sus juramentos? Si es así, empezaré a buscar uno nuevo. Pero tienes razón. ¿Cuál es mi elección entonces? ¿Pondrás su seguridad por encima de la tuya? Hola. Utilizarás el Iraishin como fue previsto, como una forma de prevenir la muerte en lugar de causarla, y sin rehuir la angustia personal que te causará. Hola. Entonces eres más fuerte que yo. Y por eso, te concederé un regalo. ¿Un regalo? Para mí. Hola, gatito. Un regalo. Tómalo y úsalo para lo que fue diseñado. Lo creé para ti hace un año. Naruto miró expectante la enorme jaula, solo para fruncir el ceño cuando no pasó nada. Kyuubi. Despierta, gatito. ¿Qué? Hinata salió de entre los escombros y descubrió que el objeto que la había golpeado era la mitad de un cadáver ambú. La mitad inferior, por suerte, pues podría haber sido un amigo. El arma había sido arrojada por uno de los 10 monstruos que aparecieron cerca de las puertas de la academia. Hinata los observó fijamente, observando cómo gruñían y se burlaban con malicia de los niños que se encogían tras el pequeño muro que los separaba de una muerte casi instantánea. Los ojos de los niños suplicaban ayuda, seguridad, a alguien. Los ojos del maldito estaban vacíos y repugnantes, nada que ver con los de un Hyuga. Su presencia era maligna en sí misma. Y eso fue lo que la hizo estallar. Nadie hará daño a esos niños. Al instante, el cuerpo de uno de los monstruos se licuó con un solo golpe de palma, destrozado por el intenso chakra de una joven furiosa. Su pecho fue destrozado a nivel celular. Hinata se movía a velocidades nunca antes vistas. Pero su visión no se nublaba. De hecho, mejoraba a medida que usaba más chakra. Vio cómo se formaban las redes de chakra a partir de la neblina de color anterior, luego los tenketsu individuales y, finalmente, las células individuales de la red de chakra. Por fin los objetivos están claros. 9 malditos se pusieron de pie para enfrentarla, ligeramente sorprendidos por su velocidad. Pero, a pesar de ello, se lanzaron contra ella. Pero ella lo esquivó. Para los estudiantes de la academia, fue como si 9 borrones pasaran por el área que debería haber sido Hinata, solo para que la chica esquivara 8 y detuviera instantáneamente a otro con su mano en su corazón y el cuerpo en el suelo. Yo entiendo los principios. Hinata, con todo el chakra que le quedaba, decidió acabar con la amenaza con su mayor y primer jutsu de ataque. Estilo Kage de agua. Geyser hirviente. Los 8 monstruos desaparecieron al instante cuando un chorro de agua a alta presión y extremadamente caliente brotó de debajo de ellos, quemando sus cuerpos mejorados como si fueran trigo en llamas. Un segundo después, una ligera niebla cubrió el área. La presión del agua causada por el chakra se liberó, convirtiendo el agua sobrecalentada en vapor al instante. Solo una figura permaneció en pie. Hinata Hyuga estaba de pie con una pequeña sonrisa en su rostro, las venas alrededor de sus ojos retrocedieron mientras se quedaba sin chakra. Lo hice. Naruto estaría orgulloso. Ella habría pasado felizmente a la inconsciencia si no fuera por las formas oscuras que aparecieron de la niebla. Ah, eso era cierto, había 2 docenas, no 16, ella cayó inconsciente cuando vio una última mancha aparecer de la niebla y enfrentarse a los 8 monstruos restantes. Hinata. ¿Oye? ¿Alguien me oye? ¿Dónde está Hinata? Naruto. El hospital de Suna es un edificio relativamente pequeño en la zona, pero con varias plantas. Los gritos de un joven ninja casi hicieron temblar el edificio, atrayendo a 3 personas a su habitación.
El primero en entrar fue el futuro suegro del niño, seguido de cerca por uno de sus mejores amigos y su sensei. Otou-san. Gaara, Jiraiya. ¿Dónde está Hinata? El rubio ya se estaba vistiendo, recogiendo su equipo y comiendo un pequeño refrigerio que alguien le había traído para cuando despertara. Naruto, ¿estás despierto? Estuviste inconsciente por días, lo sé. Ahora, ¿dónde está Hinata? ¿De vuelta en Konoha? ¿Qué? Tengo que darme prisa. ¿A dónde? Rápido. Naruto, no estás en condiciones de, sensei, sé en qué condición estoy y puedo llegar a Konoha. Lo necesito. Hinata está en problemas. Antes de que pudieran decir nada más, Naruto se fue con sus pesas aún en el suelo. Solo entonces captaron lo que había dicho. Hinata, ¿en problemas? Yashi también se había ido, con Jiraiya pisándole los talones. Naruto corrió a toda velocidad directamente a la cima del muro oriental de Suna donde lanzó un kunai. Duro. Salió de su mano más rápido de lo que la mayoría podía ver, e instantes después, Naruto seguía la misma trayectoria. En cuanto alcanzó la cima de su vuelo, volvió a lanzar el kunai. Llegaría a Konoha en 15 minutos, gastando casi todo su chakra. La distancia y la velocidad a las que usaba el Iraishin superaban las especificadas como seguras por el cuarto, pero debía darse prisa. Hinata estaba en peligro. Naruto llegó a la muralla de Konoha y notó tres cosas al instante. La puerta estaba desprotegida, o al menos sin guardias vivos. Llevaban gente al hospital, la mayoría con heridas graves o ya muertas. Y la tercera fue que una enorme nube de vapor parecía elevarse desde la academia y extenderse en una niebla. Naruto se dirigió hacia allí y encontró exactamente lo que nunca había querido encontrar. Hinata, en el suelo, frente a los enemigos. La niebla era densa, no podía saber si estaba inconsciente, herida o muerta. Pero las bestias tras él sufrirían el mismo destino, sin importar su estado. Naruto apartó la vista del cuerpo de su prometida y se volvió hacia su enemigo. Eran de la maldición original, cada uno con aspecto letal y veloz. Y ya había consumido casi todo su chakra. Pero sabía una forma de deshacerse de los monstruos que no requeriría sus menguantes reservas de chakra. Kyuubi, hola. Tsunade corría por la aldea intentando encontrar más enemigos cuando vio la columna de vapor. Estaba a minutos de distancia, pero corrió a toda velocidad hacia ella de todos modos. Estaba a solo un minuto de distancia cuando se vio obligada a detenerse y caer al suelo del susto. Una enorme luz roja y una firma de chakra provenían del área de niebla a solo unos cientos de metros de distancia. Al instante, Tsunade supo exactamente por qué Jiraiya había dicho que Naruto podía vencerlo. Así, debe ser el infierno. El Hokage vomitó, siguiendo el ejemplo de cada persona consciente en la ciudad. Naruto Uzumaki no existía cuando asumió las 4 colas de la energía del Kyuubi. Se convirtió en un zorro, trabajando por instinto y pensamientos arraigados. Mantuvo sus facultades superiores la mayor parte del tiempo, pero se volvió mucho más fácil ceder a los sentimientos básicos, como el amor. O rabia, como resultó ser este caso. 6 colas de energía roja pura ondeaban alrededor de una figura parecida a un zorro, del tamaño de una casa. Ya no parecía ni remotamente humana. La boca se abría con grandes dientes de chakra en una sonrisa simplemente malvada. El enorme animal de chakra se alzaba protector sobre el cuerpo inconsciente de Hinata. Y los malditos frente a él de repente sintieron una emoción que nunca antes habían sentido, una a la que deberían haber sido inmunes por la propia definición del sello maldito. Miedo. Sus instrucciones murieron en sus mentes y se congelaron de terror. Las criaturas más débiles simplemente habrían muerto. Pero su resistencia a morir por simple intención asesina no les trajo alivio. Les trajo el juicio en forma del castigo máximo. La mayoría de ellos se encontraron empalados en colas de acero, 2 se encontraron quemados hasta convertirse en cenizas por el toque de una garra. La pequeña batalla terminó antes de comenzar, la pura energía del Jinchuriki superó incluso la locura del sello maldito de los cielos. Naruto permaneció de pie en el suelo mientras el chakra rojo regresaba a su sello dolorosamente, pero era la única manera posible. Al terminar el proceso, se desplomó de rodillas antes de arrastrarse hacia Hinata y asegurarse de que estuviera bien. Naruto estaba peor que ella. Grandes porciones de piel simplemente habían desaparecido y la sangre cubría su cuerpo, que ya estaba sanando. Al no ver heridas graves, sonrió y se desplomó rodeándola con su brazo. Y esta fue la vista que Tsunade vio cuando llegó. ¿Qué podría pensar ella?
Naruto había viajado cientos de millas casi instantáneamente después de despertar de un coma para salvar a su prometida. Improbable. Pero parecía ser cierto. Ella simplemente sonrió ante la escena, olvidando el chakra rojo de hacía unos momentos, y los recogió a ambos antes de dirigirse al hospital. Los interrogarían más tarde, hasta entonces podrían descansar.